Hoy día vamos a continuar con Efesios, capítulo 5. Y bueno, vamos a mencionar un poquito el capítulo 6. Y vamos a seguir viendo el tema de la vida en Cristo. Quizás podemos hacer un breve repaso del capítulo 4. Y estuvimos viendo que en este capítulo encontramos varias referencias a la ley de Moisés como mandamientos a la iglesia, que se nos dice que no, cosas que no tenemos que hacer, ¿ya? Pero sin embargo el énfasis que hay en este capítulo 4 no es el énfasis en la ley, sino que el énfasis es en la provisión que Dios nos da, no solamente para cumplir la ley, sino que para vivir la vida nueva, la vida de Cristo, que es una vida nueva. Así que vamos a relatar un poquito las provisiones que estuvimos viendo. El capítulo 4, verso 17, dice: esto pues os digo y requiero en el Señor. Es decir, que la vida cristiana no es un requerimiento que se nos hace a que nosotros hagamos algo. El Señor dijo que sin mí nada podéis hacer. No hay una locura más grande que querer ser cristiano en nuestras propias fuerzas. Por eso que Él dice: a ustedes yo les requiero esto en el Señor, sabiendo que nosotros estamos en Cristo y que tenemos la vida de Cristo. En el versículo 20 del capítulo 4 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y vemos que una de las grandes provisiones que tenemos está en la palabra de Dios, donde están registradas las enseñanzas que Cristo nos ministra por medio del Espíritu Santo. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Vimos también este tema, que es muy interesante, que Cristo nos transmite su vida a través de la enseñanza suya, de su persona, a través del Espíritu Santo en las Escrituras. También estuvimos viendo el versículo 24, nos dice: vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Y nos llama a la conciencia de que nosotros entendamos que somos una nueva creación de Dios. Por eso que podemos vivir una vida nueva. Cuando nosotros nos bautizamos, nosotros hacemos una representación que morimos juntamente con Cristo cuando bajamos a las aguas. Y cuando salimos de las aguas estamos simbolizando que hemos venido con una vida superior, una vida nueva. Andamos en vida nueva. Y esa es la vida de Cristo, ¿ya? Con esa vida es que se puede vivir la vida cristiana. Entonces Él dice: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Somos una nueva criatura, ¿ya? Por eso que el creyente, cuando está en Cristo y camina en el Señor con el Espíritu Santo, no encuentra que la vida cristiana es difícil. Muéstrame usted un creyente que siempre se está quejando, que dice: oye, qué difícil es la vida cristiana, oye, a mí me cuesta mucho andar la vida cristiana, yo casi siempre ando más para abajo que arriba. Y yo voy a mostrarle un creyente que probablemente se convirtió por fe, pero está viviendo por la ley, está viviendo legalistamente, no está viviendo en la gracia que fluye por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces dijimos que la vida cristiana es, si es fácil o difícil, la respuesta que es en el yo, no es difícil, sino que dijimos que era imposible, ¿ya? Pero en el Espíritu Santo, cuando fluye la vida de Dios, no es fácil, es facilísima.
porque nosotros no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. También estuvimos viendo en el versículo 30, dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y ahí estuvimos más o menos llegando y dijimos que al Espíritu Santo no solamente se le podía entristecer, lo cual anula su fuerza, su poder. Cuando un creyente entristece al Espíritu Santo por el pecado, es un creyente que no tiene poder. Tiene que recurrir a la confesión y tiene que dejar su pecado y entonces vuelve a andar en una vida nueva. Entonces dice, no entristezcáis o no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Podríamos apagar el Espíritu, que no funcione en ningún momento de nuestra vida, pero también lo podemos entristecer. Y en el versículo 32 nos habla de una forma práctica de vestirnos de Cristo. Por eso dice antes de ser benignos unos con otros, dice misericordiosos. ¿Quién es benigno? ¿Quién es misericordioso? ¿Ya? Perdonándonos unos a otros. ¿Quién es el que perdona? Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Bien, con esto en mente, vamos a aventurarnos en el capítulo 5, porque el tema sigue, y vamos a seguir viendo la provisión de Dios para la nueva vida. ¿Cómo un cristiano puede vivir con las exigencias que hace el Señor? Cuando los discípulos vinieron y se acercaron al Señor, el Señor una vez les dijo que, o hablando de los religiosos, Él dijo que si la justicia nuestra no era más grande que la justicia de un fariseo, ya no podemos entrar en el reino de los cielos. Así que vivir la vida cristiana tiene que ser necesariamente una vida sobrenatural, porque es una vida en el Espíritu. Bien, Efesios capítulo 5, con esto en mente, vamos a empezar el versículo primero con una fuerte demanda. Dice, sed pues imitadores de Dios. No sé si ustedes se dan cuenta de lo que están pidiendo aquí. O sea, esto se salió fuera de toda demanda. Y fíjese que lo pone como un mandamiento imperativo al creyente. Fíjese lo que se nos pone encima, lo que se nos viene, ¿verdad? ¿Ya? Pero ya hemos visto bastante de la provisión de Dios, que me atrevo a leer con más confianza. Entonces dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, nos pide sencillamente Dios que andemos como Dios y que andemos como Jesucristo. ¿Qué les parece? ¿Cómo está la demanda? Entonces nosotros tenemos que preguntar, bueno, Señor Dios, tú sabes quiénes somos. Somos gente muy débiles, somos pecadores, y tú nos estás pidiendo esta demanda. Entonces nosotros tenemos que preguntarle por lo menos, si tú, Dios, te atreves a darnos un mandamiento imperativo, que seamos imitadores de ti y que andemos con amor como Jesucristo anduvo, entonces tenemos derecho a decirle al Señor, entonces, ¿y con qué fuerzas? Si tú me estás pidiendo algo absolutamente imposible. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Ya hemos visto parte y vamos a seguir viendo más adelante. Bien, y dice versículo 3, sigue con el tema que viene atrás también, sigue hablando de las demandas de la ley. Aquí hay estos mandamientos, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nosotros dijimos que una de las cosas que Dios nos da cuando nos convertimos, nos da el poder para obedecer. Si yo quiero saber si soy un cristiano y no tengo poder para obedecer a Dios, significa que yo creía que era cristiano. Entonces lo que tengo que hacer es arrepentirme de mi pecado, que significa dejar el pecado y venir a Dios para obtener el poder. Porque lo primero que Dios le da a un pecador arrepentido es el poder para obedecer. Pero aquí dice que estas personas que no obedecen, dice nadie os engañe con estas palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Ya? ¿Sobre quién? Sobre los hijos que no pueden obedecer. Porque no quieren arrepentirse. Prefieren su pecado antes que a Dios. Por lo tanto, Dios no les puede dar el poder para hacerlo. ¿Ya? Pero si yo quiero, nuevamente repito, yo quiero saber si yo soy un creyente, entonces yo voy a ver si puedo obedecer. Y es verdad que a veces la obediencia se convierte en una verdadera lucha, porque el hombre viejo es muy fuerte en nosotros, pero nunca dejamos de dar la lucha. Y caemos, y a veces quedamos todos magullados, medio cojos, y a veces quedamos hasta con una pata de palo o marco, o lo que sea, pero salimos adelante con el poder de Dios. Y mientras más nos acerquemos a la gracia de Dios, mientras más creemos que Dios tiene poder para cambiar mi vida, yo voy a andar mejor mi vida cristiana. Entonces dice, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos desobedientes, o, en otras palabras, sobre los que no pueden obedecer. Por eso la Biblia dice que el que practica el pecado, ¿qué más dice? ¿Qué es lo que es? Es un esclavo del pecado. Y un esclavo no se puede liberar por sí mismo. Por eso que él dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo quisiera hacer una nota de equilibrio. Yo no estoy diciendo esta noche que los cristianos tienen una obediencia perfecta, porque comenzando con el que está hablando y siguiendo por todos ustedes sin ninguna excepción, y todos los creyentes que nos puedan estar escuchando quizás por internet o donde sea, o en la radio, en cualquier lugar, nadie puede decir yo soy perfecto. Pero sí, nosotros podemos decir que nosotros tenemos el poder para obedecer, porque lo que antes no podíamos hacer, cuando nos acercamos debidamente a Dios y hacemos lo que Él nos dice que hagamos, lo ejecutamos, nosotros recibimos ese poder y logramos un triunfo que en fin de cuentas no es un triunfo nuestro, es un triunfo de Jesucristo en nosotros, porque nosotros estamos en Cristo. Pero por esta cosa dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Verso 7. No seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y yo quiero que escuchemos bien lo que dice aquí. No dice ahora ustedes han superado todas las etapas, entonces están en otro nivel, entonces ahora ustedes son los no. ¿Qué es lo que dice? Soy luz en el Señor. En otras palabras, con la fuerza y el poder que nos da nuestro Señor Jesucristo. Comenzando con la capacidad de obedecer. Muchas veces no usamos esa capacidad de obedecer y ahí se retrasa nuestra vida cristiana y ahí nos cuesta más parecernos al Señor Jesucristo. Pero siempre, como creyentes, tenemos esa capacidad y ese poder que está basado en el Señor, ¿ya? Entonces dice, andad como hijos de luz. En el versículo 9 se manifiesta otra de las tremendas provisiones de Dios para la vida cristiana. El verso 9 es muy importante y dice, es un paréntesis que no podía dejar de ponerse aquí. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad.
Pregunta, ¿qué es el fruto del Espíritu en la palabra de Dios? Lo tenemos también en Gálatas capítulo 5. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Verdad? Ahora yo quisiera hacerle una pregunta de todo corazón. ¿Quién de ustedes tiene dominio propio? ¿Quién de ustedes aquí tiene paz en sí mismo? ¿Hay alguien que tenga el gozo? No lo tenemos que ser honestos. Estas son cualidades que son transmitidas por el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es la vida de Cristo que permea nuestra vida para que la impotencia humana se convierta en poder de Dios. Entonces aquí tenemos algo fascinante, ¿ya? Tenemos la vida de Cristo, el fruto del Espíritu, dice el paréntesis, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. ¿Ya? Ahora, esto está conectado con el versículo anterior. ¿Qué dice el versículo anterior? El versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora seguís siendo tinieblas. No dice así, ¿verdad? Perdón, me equivoqué. Más ahora, ¿qué dice? Sois luz. ¡Wow! Estoy emocionándome, hermano. O sea, como una persona como yo, tan pecador, tan rebelde, tan enemigo de Dios, puede hacer luz. Bueno, soy luz, entonces tengo que leer lo que sigue, entonces, bien humildito, ¿verdad? En el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice, en el Señor. Y entonces dice, el mandamiento, es un mandamiento imperativo. Andar como hijo de luz. ¡Wow! ¡Qué tremendo mandamiento que me están dando aquí! Esto es más que la ley. Esto es más que los mandamientos. Oye, ¿cómo yo voy a andar como hijo de luz? Entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué yo voy a andar como hijo de luz? Bueno, aquí está el verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En otras palabras, yo voy a andar como hijo de luz, no con jactancia ni en mis propias fuerzas. Cuando yo terminé el mensaje la semana pasada, yo les dije al final que si yo tuviera que rescatar algo de todo el mensaje que vimos en el capítulo 4 del versículo 17 hasta el final, yo rescataría una cosa, y es la fe. Porque para el que no cree, nada es posible. Pero para el que cree, todas las cosas son posibles, porque para Dios no hay nada imposible.